Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast que desde ahora llamaremos LOMcast, producido por LOM Ediciones. Este espacio tiene como propósito ofrecer un formato fresco para compartir conversaciones alrededor de temáticas relevantes, brindando un acceso confiable y amigable a la información. LOMcast viene a entregar un contenido informativo pero también reflexivo. Además, intenta ser un puente de unión para llegar a los libros y a las letras que forman parte del catálogo de LOM, aportando así a la democratización de la lectura. Para este primer encuentro, a través de LOMcast, el nuevo proyecto y formato de LOM Ediciones, decidimos partir por la casa editorial, que este año celebra 35 años desde su creación. Para ello, conversaremos con sus fundadores, Silvia Aguilera, Paulo Slachewski y Elizardo Aguilera, quienes nos compartirán parte de su historia y el camino recorrido, para que puedan conocer más sobre este proyecto cultural. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Qué bueno que estén aquí. Bueno, quiero partir preguntándote, Silvia, ¿cómo nace LOM? A ver, ¿cómo nace LOM? Corría el año 1990 y nace casi a principios de ese año. Veníamos saliendo de una larga y dolorosa dictadura civil-militar y nosotros veníamos por terminar, Paulo y yo, la universidad, ¿no? Y bueno, él en periodismo, yo como profesora de historia, y cada uno en lo suyo sentía mucha incomodidad porque estaban completamente cooptados los medios de comunicación, ¿no? Ya desde entonces no habían dejado mucho de ellos de informar y estaban cooptados por el poder. Y por mi parte, la educación también, la educación privatizada, muy vigilada, controlada. Y bueno, sentimos que el libro era una posibilidad de transmitir, ¿no?, una historia reciente, que había sido la historia de la dictadura, donde habían quedado parte de nuestra juventud y muchos conocidos y amigos que habían luchado por la apertura democrática. Nos dijimos el libro es un instrumento importante para la memoria, para la creación, para rearmar la historia desde otro lugar. Que el libro podría hacerse eco de esas historias que de alguna manera percibíamos que el proceso de transición iba a silenciar. Así surgen los primeros libros que comenzamos a hacer en todo lo que era su proceso de selección y de producción. Y al tiempo tuvimos una pequeña máquina de imprenta en donde hacíamos trabajo a terceros y con eso lo que obteníamos de ese trabajo podíamos poner dinero para comprar papel y hacer nuestros libros. Paulo, bueno, siguiendo con lo que es la historia, ¿no?, lo que nos contaba Silvia, te quiero preguntar qué significa LOM y por qué deciden ponerle así a la editorial. LOM significa sol en lengua yámana, es uno de los 4 pueblos de la Tierra del Fuego, y nos parecía importante recuperar las voces del sur, del extremo sur. La primera publicación de LOM fue un mapa del mundo invertido, donde el sur está arriba y el norte abajo, porque estamos acostumbrados a mirar el mundo con el norte arriba, el sur abajo, y eso es una carga ideológica, es una manera, una convención de cómo se construyen las cosas. Y es posible mirar desde otro lado, no hay un arriba y un abajo. Y al recuperar una palabra de estos pueblos que fueron brutalmente golpeados, primero por los conquistadores y después por la civilización, por el hombre blanco, digamos, que arrasaba y ocupaba territorio, al recuperar en el logotipo el rostro de una mujer con las pinturas en la cara de duelo, potenciamos esa mirada de proponer reflexiones, de recuperar una historia desde otra perspectiva. Y se vinculaba también totalmente con la memoria de los años de dictadura, con la memoria histórica vinculada a los años de dictadura, con las violaciones de derechos humanos que han estado presentes a lo largo, lamentablemente, de nuestra historia, y era necesario mantener en nuestro camino futuro presente esa historia, esos rostros y esos anhelos por una construcción diferente. Ya mencionaste uno, pero te quería preguntar, además de ese, ¿cuáles fueron los primeros libros que publicaron? Los 3 primeros libros son una novela, Aceldama,
de Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez era un preso político que escribió desde la cárcel y se mantuvo preso los primeros años de la transición hasta que logró la libertad. Un ensayo de Jacques Chonchol, El hambre en el mundo, el desafío alimentario, un ensayo que daba cuenta que no era un problema que faltara comida en el mundo, es un problema de la desigualdad que hacía que tantas y tantos sufrieran hambruna. Y otra novela, Rosa Miquel, La invasión a un mundo antiguo, que hablaba justamente del enfrentamiento del pueblo mapuche contra los conquistadores. Silvia, ¿cómo ustedes llegan a definir cuál es su línea editorial? Sí, en realidad es un camino. Yo creo que el camino se hace andando. Totalmente. Y para nosotros el detonante, digamos, de construir un espacio en donde el libro pudiera ser un instrumento de transmisión de memoria, de historia y de creación, esos fueron como los tres pilares, ¿no?, para ir desarrollando el catálogo del OM. Y esos pilares definen de alguna manera la línea editorial que se proyecta y continúa hasta ahora, en un ejercicio de reflexión crítica, en un ejercicio de problematización. Y la problematización implica hacerse preguntas. Nada está dado por sentado, ¿no? Es un poco lo que decía Pablo en la intervención anterior, esto de que no hay arriba y abajo, eso es una convención. Yo creo que esa es un eje súper importante de la línea editorial, que es la mirada crítica, reflexiva, problematizadora, y que intenta tener puntos de fuga a la mirada oficial, ¿no?, a la mirada establecida. Y bajo una línea que se fundamenta en lo que ya decía, la historia pasada, la historia presente, la memoria y la creación. Porque, como dice una canción por ahí, el ser humano es un creador. Bueno, ahora los voy a soltar un poco. Ahora voy con Elizardo. Elizardo, te quiero preguntar si nos puedes contar un poco cómo fue tu integración al OM. Te lo pregunto porque tú venías del exilio. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo llegas tú a la editorial. Sí, yo salí de Chile refugiado el año finales del año 83 y el año 92 Silvia y Pablo viajan a Francia y me invitan a este proyecto. Y a mí me hace mucho sentido porque yo, si bien llevaba prácticamente casi 10 años en Francia, tenía mi pareja, mi compañera actual, que era francesa, tenía 2 hijas, no me hacía la idea de definir mi vida en Francia. Es decir, que siempre estuvo latente el deseo de volver, ¿te fijas? Por varias razones. Primero, las primeras, sin duda, son las más afectivas, los cariños la familia. Claro, la familia, qué sé yo. Entonces, ante esta invitación, decidimos con Armel venirnos a Chile. Y bueno, y tenía mucho sentido porque llegar a una editorial, después de yo había estado preso, te fijas, tenía mucha impotencia por ese proceso y yo había hecho cárcel 1 año y medio, fue algo que lo encontré súper injusto, digamos, para mí, digamos. Entonces, volver en ese contexto era como la mejor manera de volver a una editorial donde ya teníamos muy claro que por ahí se podían desarrollar una serie de manifestaciones que hacían mucho sentido primero personalmente, pero sí también sentido para otros. Yo creo que esa fue la primera motivación que me hizo volver, digamos. Como lo que dicen, las raíces llaman, ¿no? Claro, y en alguna medida, fíjate que después del tiempo lo he pensado así muchas veces, que creo que fue la mejor decisión que tomé en ese momento y que hasta hoy en día me digo que bueno haber vuelto en ese momento, porque me permitió también entender esa historia pasada que me había ocurrido, no solamente a mí, a otros también, y al mismo tiempo compenetrarme mucho más en esta cuestión de Chile, ¿te fijas? En este fenómeno de la unidad popular, en la historia, y en el fondo me daba mucho sentido que yo creo que afuera no sé si hubiese podido haber tenido la oportunidad de haberme compenetrado
y haberme explicado también mejor mi historia. En un principio no era algo súper claro, no había como una idea fija de esto, y esto se fue construyendo de a poco y fue como una especie de, como dijera yo, de un flujo de libros, y no solamente de libros, porque detrás de los libros hay personas, ¿te fijas? Y detrás de las personas hay historia, y esas son las personas que en alguna medida tú interactuabas con ellos, y había todo un ejercicio de aprendizaje en eso. Yo en un momento me empecé a ocupar ya más de los libros de fotografía, porque también LOM nos presentó muchos desafíos. Es decir, nosotros, yo particularmente no venía del mundo del libro, no tenía una formación, por así decirlo, para, no sé, pues saber lo que es una editorial, etcétera. Lo fui aprendiendo en el curso, en la marcha, digamos. Nosotros, yo creo que los primeros años le dedicamos una cantidad de horas así acá, que trabajamos de, no sé, las 9, y de sol a sol, como dice Silvia. a veces a las 10, los 11, o a veces los sábados o los domingos, a veces nos tocaba quedarnos 3 de la mañana, no sé, ¿te fijas? Pero que no había que hacerlo. Bueno, Silvia, recientemente uno de sus escritores, Ramón Díaz Heterovich, gana el Premio Nacional de Literatura. Yo te quiero preguntar qué significó ese momento. Siempre que un escritor de la casa y un escritor que uno tiene lazos afectivos como más profundos, y uno tiene una proximidad donde conoce más al detalle lo que es su manera de crear, de producir. Cuando un escritor o escritora de esos gana el Premio Nacional, es una emoción también personal. De algún modo uno siente que el premio también es de uno. O sea, uno se siente premiada. Creo que eso sucedió con este premio de Ramón, quien yo creo que lo tiene largamente merecido y por mucho tiempo ya antes debió a lo mejor haber sido reconocido. Y cuando nos enteramos que así era, bueno, la gente de la editorial, el equipo, se enteró. Todos felices. Se enteró porque el grito fue como, ganamos. Y claro, todos saltaron de alegría porque sabíamos que él era uno de los postulantes. Nada, estamos muy contentas de ese reconocimiento y esperamos que eso signifique que muchos y muchas lectoras se acerquen a la obra de Ramón y conozcan lo que él está ahí contando, porque desde la literatura también nos está contando parte de nuestra historia local, parte de esta historia del Chile que nos ha tocado vivir. Sí, bueno, eso mismo que usted hablan del trabajo colectivo, ¿no? De esto mismo me parece súper importante también, pero, por ejemplo, si me pudieran nombrar, Paulo, algunos de los premios nacionales o autores que ya cuentan con los premios, ¿algún nombre que me puedas dar, aparte de Ramón, por ejemplo? Bueno, como LOM ya tiene 35 años y un catálogo bien grande y diverso, hemos publicado más de 2.200 libros, hemos tenido el honor de publicar a muchos y muchas premios nacionales. A varios de ellos nos ha tocado presentarlo al Premio Nacional y eso ha sido muy bonito porque ha sido compartir, festejar juntos ese reconocimiento tan importante del país a sus creadores. Ahí pienso en Volodya Teitelbaum, en Efraín Barquero, en José Miguel Varas, en Óscar Hahn, en Farideh Serán, en Gabriel Salazar, en Julio Pinto, en José Bengoa, ahora también que ganó ahora, digamos, en Manuel Silva Acevedo. Y sí, realmente hay una cantidad significativa de autores que tuvimos el honor de publicar y confiar en ellos y apostar por su obra mucho antes de que sean reconocidos. Y eso yo creo que uno de los grandes valores de las editoriales independientes, que son las que apuestan por obras diferentes, por obras a veces que tienen poca venta, pero que son obras fundamentales y alegra mucho cuando en el tiempo estas son reconocidas como de las grandes obras de nuestra literatura. Bueno, Elizardo, te quiero preguntar porque si bien los caminos son muy bonitos, los nuevos proyectos, pero imagino que no todo ha sido color de rosas, ¿cuál ha sido el momento más complejo de la editorial o más difícil de llevar? ¿La pandemia lo fue, tal vez? Yo diría que
La pandemia no lo fue, yo pienso que tuvimos otros momentos donde, bueno, producto del mismo trabajo que empezamos a hacer, se empezó a hacer en el año 90, empezamos a hacer libros y tuvimos requerimiento de mejorar lo que hacíamos. Claro. En la materialización de los libros, mejorar la calidad y mejorar varias cosas, y eso nos implicó invertir en maquinaria, y particularmente cuando decidimos adquirir una máquina 4 colores para imprimir 4 colores, más libros de arte y también libros de fotografía. Pero también nosotros trabajábamos aquí al lado, en la calle Maturana, en una casa, y la máquina no cabía en la casa. Entonces había que buscar un galpón. Claro. Entonces encontramos uno en Quinta Normal, que no fuera muy caro, etcétera. Pero cuando llegamos al galpón, como estábamos entusiasmados, dijimos, oye, pero ¿por qué no hacemos algo mejor hecho y construimos esto bien, una oficina, un piso que sea como que lo puedan mantener muy limpio, etcétera? Pero después de eso, la situación, como dijera yo, ahí tuvimos varios, tuvimos problemas para poder pagar estos acreedores. Claro, llevarla a cabo. ¿Te fijas? Y sometió a un régimen mucho más cerrado, y yo creo que vivimos varios años ahí con un problema que era de todos los meses. Eso nos implicó un momento, claro, un esfuerzo, y por momentos fue complejo. Sí, me imagino. Fue difícil. Me imagino. Y bueno, ahora quiero ir a como tu expertise, a lo que tú te dedicas más de lleno acá en la editorial. Quiero saber cómo vives el proceso de edición de los libros de fotografía. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Claro, sí, mira, yo creo que estas publicaciones tienen que cumplir ciertos requisitos y hay ciertas etapas del proceso que a veces dependen mucho de los medios. Y para publicar estos libros a veces no hay muchos medios, claro. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que lidiar entre esa tecnología que a lo mejor no está, o quien le estás haciendo el libro no la tiene, no sé, un fotógrafo, suponte que saca fotos y que, bueno, él saca las fotos, pero las fotos a veces son negativos y tienes que digitalizarlo. Es que él tendrá un escáner, etcétera, que es donde la imagen puede revelarse bien. Entonces ahí hay tecnología de por medio y útiles que son necesarios, como dijera yo, para tener mejor resultado, hacerlos por ahí, pero no siempre se dan eso. Y un proceso que, claro, tiene una cierta... cada libro que hacemos de fotografía es una historia. En este camino, evidentemente, hay momentos muy bonitos, los mismos reconocimientos, los premios nacionales en los diversos ámbitos, literatura, historia, periodismo, ciencias sociales y humanas, digamos, como también momentos difíciles. Y evidentemente un tema difícil en el tiempo, que es un tema clásico para cualquier proyecto editorial independiente, es la sustentabilidad económica. Cómo hacer los libros porque nos parecen importantes, independientemente que se vendan mucho o poco, y poder mantenerse como proyecto editorial. Y eso genera una tensión económica, y LOM desde el principio se desarrolló en dos ámbitos, la editorial y la imprenta. Y la imprenta había que tener máquina y había que tener renovación de máquina, y significó endeudamiento, y evidentemente en cierto momento generó muchas complicaciones. También la relación humana en 35 años, mismo hoy día somos 3 socios, en su momento fuimos más socios, también hay momentos de mucha comunidad y hay momentos de más tensión y más complejidades, y se fue haciendo camino, y hoy día permanecemos los que estamos, pero evidentemente en el camino hubieron situaciones difíciles que enfrentar entre socios, entre quienes trabajamos en el proyecto, y son las batallas del día a día, hacer camino al andar, como decía Cira. Sobre ese justamente camino, recoger algunos hitos, sí. Es un tema siempre complejo, como resumir en pocas obras una enorme diversidad y muchas obras que uno considera notables y muchas miradas que uno considera notables, que son mucho más de 10 y mucho más de 100. Y entonces es muy injusto de repente tomar algunos como guinda de la torta, digamos. Porque es una torta que nosotros consideramos con muchas guindas y frutas y frutos diversos, digamos.
recordar algunos momentos significativos, a lo mejor que marcaron el desarrollo. Podría ser muy al principio, después de los primeros libros que mencionaba delante, digamos, el primer libro, la colección de Mal de Ojo, Fotografía, Tierra de Humo, que marca el inicio de las publicaciones de fotografía y que fue la primera colección de fotografía propiamente tal en Chile. En 97 fue nuestro primero, podríamos decir, bestseller, que estuvo en la primera venta durante mucho tiempo. Claro, Lomseller. Lomseller, como dice Silvia. Chile actual, anatomía, un mito, del sociólogo Tomás Mulián, que posteriormente recibe también el Premio Nacional de Humanidades, digamos. Y marcó también una explosión del ensayo político y el ensayo crítico, digamos, en muchas editoriales, digamos. Y saltándome ya muchos años, para no alargarme más, digamos, es claramente un hito cuando decidimos publicar la propuesta constitucional. Cuando salió la propuesta, se lanzó en la web, pero no impresa, pero nosotros el día subsiguiente lo teníamos ya impreso en los primeros 1000 ejemplares, pensando que iban a ser unos pocos que iban a circular. Jamás nos imaginamos que se iba a generar un fenómeno que terminó con más de 80.000 ejemplares vendidos y colas delante de la librería del LOM, gente esperando su texto constitucional. Que eso claramente marcó un momento significativo también de la producción editorial del hombre. Sí, muchos recuerdan esas filas. De hecho, le he conversado con varias esas filas acá en la editorial para poder tener su texto. Y un momento emocionante a todo nivel, ¿no? Por la esperanza que había en ese horizonte, pero también por el involucramiento. Bueno, los voy a volver a poner en aprieto seleccionando cosas, pero me parece súper importante a veces uno de sus miradas, ¿no? Desde su rol de fundadores, quiere mucho saber recomendaciones. Entonces quiero que elijan 2 libros que nos puedan recomendar a nuestros oyentes de la editorial. Pueden ser lanzamientos recientes, puede ser uno que está ahí. Es muy difícil, yo sé, pero 2 de cada uno, por favor. Sí, justamente una pregunta difícil porque son muchos títulos y por otra parte yo personalmente no he leído los 2.200 títulos de LOM, porque es imposible, digamos, pero conozco algunos y yo creo que yo te diría que el primero que fue de los primeros textos que sacó LOM, que no lo leí acá en Chile, lo leí afuera, que fue el texto de Guillermo Rodríguez, Aceldama. Y ese libro me impresionó muchísimo porque contaba mucho la historia. Yo había estado preso con Guillermo, ¿te fijas? Entonces, y él contaba este mundo de cárcel en Claro. Chile, con todo eso, su historia y sus fantasmas. Entonces, claro, yo te diría ese. Otro libro también que yo creo que son importantes y que para mí también fueron importantes, digamos, que es el libro de los 4 tomos de Jorge Magasich, que habla y que explica el porqué de la unidad popular, ¿te fijas? Y también va contando ahí una serie de acontecimientos de que para mí no los conocía, que no sabía de dónde venía, y él investiga muy bien y muy pacientemente todo ese proceso. Son muchos, por cierto. Tampoco he leído todo lo que hemos publicado, pero una parte sí. Y claro, frente a la pregunta de sorpresa, la biografía de Rodolfo Walsh, ¿no? A mí ese es un libro que me tocó profundamente porque lo desconocía completamente a Rodolfo Walsh, periodista argentino. Y este libro de McCuhan, no me acuerdo el nombre del autor, que recoge esta historia, ¿no? Y comienza a hacer la biografía de Rodolfo Walsh. Y lo que fue todo su itinerario, su radicalización, su producción literaria, es un libro verdaderamente conmovedor a todo nivel, de lo que fue una vida. Pienso en uno de los últimos títulos que publicamos, el libro La destrucción de Palestina, la destrucción de la tierra, de Andreas Malm, un libro que editado primero en inglés y que tradujimos acá en Chile, que claramente da cuenta la tragedia y la historia de esa tragedia marcada por un colonialismo constante,
del pueblo palestino. Otro que recomendaría es Los Tenaces, de José Miguel Vara. José Miguel Vara, una de las grandes plumas de nuestra literatura, y a través de Los Tenaces y el retrato de varios personajes de nuestra historia, muestra esas vías de lucha y de construcción de futuro. Y yo creo que los retratos y crónicas y personajes que da cuenta José Miguel Vara son realmente conmovedores y quedan con nosotros. Bueno, hay muchos libros que son muy estremecedores y que uno, de alguna manera, hay algo, yo creo que se lee en esos libros, ¿no? De uno, siempre en la literatura uno se lee de algún modo. Estoy pensando en El tiempo de los humildes, ¿ya? Es una novela gráfica, ¿no? que la hacen dos autores franceses y trata de la vida de una joven de familia humilde, ¿no? que participa de una toma de terreno y vive todo el proceso de la Unidad Popular y el golpe, ¿no? Pero ahí, en esos breves lapsos de tiempo, construye su vida. Es un libro muy lindo gráficamente, una historia bien conmovedora y tremendamente bien documentada. Te quiero preguntar, Silvia, se habla mucho, ¿no?, del rol de la literatura, de la importancia que tiene esta, pero también uno se podría preguntar para ti, por ejemplo, ¿qué sentido tiene hacer libros? Oye, hacer libros ha sido la vida, finalmente. Ha sido mi vida, hacer libros. O sea, para nosotros hacer libros fue una necesidad de transmitir, de contar, de poder hacer que el libro fuera la voz de los que no iban a tener voz ya, ¿no? De los que se habían perdido en la historia de alguna manera. Y era no dejarlos que se perdieran. Hacer libro significa hoy día también para nosotros resistir, pero también es construir la posibilidad de un horizonte de mayor humanidad. Es poder poner sobre la mesa las historias de otros, ¿no? De otros tan distintos a uno, de una diversidad enorme. Yo creo que el hacer libro hoy día sigue siendo una actividad cargada de esperanza y cargada de futuro. Paulo, en tal sentido, te quiero preguntar si, con lo mismo que dice Silvia, si crees que LOM tiene un papel que jugar en la cultura y en la sociedad chilena. Sí, por supuesto. Yo creo primero que para construir un futuro diferente, como lo decía antes, la cultura tiene un rol absolutamente central, como la educación. Siempre se ha dejado en general, y particularmente post-dictadura, digamos, la cultura en un lugar secundario o bastante marginal en los grandes desafíos del país. Pero enfrentar efectivamente la desigualdad, profundizar la democracia, potenciar la justicia, no se va a resolver sin un profundo cambio cultural. Y decir, por ejemplo, el rol del libro en favorecer las capacidades críticas de cada uno y que no seamos consumidores en la democracia, que solamente van a poner su voto por quien tiene una campaña de marketing más fuerte, sino seamos capaces de participar efectivamente en la sociedad que vivimos. Y ahí tenemos que participar culturalmente en la sociedad que vivimos, no ser receptores. Y esperamos que desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de abrir espacios diferentes, desde una perspectiva también no comercial, porque LOM nunca se ha concebido como un proyecto comercial para generar lucro, sino para que sea así sustentable, para poder seguir existiendo, pero donde todo al final se termina reinvirtiendo en el mismo proyecto para que a través del libro y la palabra se pueda ir generando una sociedad y un mundo más justo, humano y solidario. Bueno, para ir cerrando lo que son mis preguntas, me gustaría saber qué les gustaría para los próximos años de LOM. Silvia, si puedes partir. Bueno, a mí me gustaría, que no tiene que ver con LOM solamente, me gustaría que las bibliotecas pudieran considerar más
¿no? Los libros de memoria, de historia, porque ha habido un desplazamiento de esos libros, de la selección de libros que hacen los bibliotecarios. Y al haber ese desplazamiento, los libros quedan marginados y de alguna manera se ejerce un nivel de censura, ¿no? ¿Y qué implica eso? Implica que se silencia en ese gesto no solo a los autores que quedan fuera, no solo a la editorial que los publica, sino que quedan fuera las ideas, las reflexiones, las propuestas, las miradas de esas y esos autores que han publicado dichos libros. Le haría bien a nuestra comunidad, a Chile, ¿no? que pudiéramos propiciar, ¿no? y fomentar los libros que cuestionan la realidad, que se hacen preguntas, ¿no? Y de esa manera creo que construiríamos un mejor mundo para todos y una democracia más consistente. Yo creo que ese es el valor de la presencia de los libros, ¿no? Y los libros que sí, que hacen problemas, que hacen ruido, que son complicados, pero que abren ventanas para la posibilidad de reflexionar y discutir sobre esos temas. Yo creo que estamos en un momento complejo, no solamente complejo como país, sino que también un momento complejo a nivel mundial, y siento que hay una, como dijera yo, una debilidad en la educación. Y en ese sentido, claro, poder, como dijera yo, que los libros o el trabajo que hacemos tenga una, como dijera yo, un sentido, y que sea un sentido que pueda aportar en ello, yo creo que ese sería un deseo así profundo de que el trabajo que hacemos tenga un sentido más profundo, digamos. Lo decía Lizardo, vivimos tiempos complejos, hay un brutal avance de la extrema derecha y el fascismo, tiempos que ahí vemos ante los ojos de todos el genocidio en Gaza y la persecución de tantas y tantos a través del mundo, los migrantes en Estados Unidos, y nos interpela aún de trabajar aún con más fuerza en estas luchas justas por más humanidad. Gabriela Mistral decía algo así: la humanidad necesita más humanidad. Y espero que el LOM sigamos contribuyendo con más fuerza a esa humanidad, a esos sentidos básicos de que los otros no son nuestros enemigos, son nuestras hermanas y hermanos, y tenemos que construir con ellos, no por sobre ellos. Para cerrar, decidimos también incluir en este nuevo podcast, en este nuevo proyecto, no dejar fuera la comunidad de Instagram de LOM. Entonces seleccionamos 4 preguntas que se las voy a hacer a cada uno, que dejaron en las redes sociales que les tenían curiosidad por hacer. Silvia, esta es perfecta para ti. Preguntan desde acá de las redes, ¿cómo se puede ser editor? El ser editor o editora en realidad es un oficio. Yo creo que, claro, es importante leer, conocer distintos tipos de libros y saber discriminar, es decir, pero eso no se sabe de la noche a la mañana. Yo creo que es un proceso de lectura, selección. De ahí, ¿qué criterios de selección se usan? Ya se decía antes que para LOM no existe como criterio de selección para publicar un libro si el libro va a ser ganancia o no, si va a ser un libro que reporte rápidamente su retorno o no, ¿no? Por lo que escucho de la gente que se ha formado en los diplomados y eso, que está muy presente eso, el carácter comercial de la selección editorial. Creo que la edición independiente surge desde otra mirada en relación a qué es ser editor o editora, y la selección está fundada sobre todo en qué libro puede ser una contribución para el debate de la aldea, ¿no? Que necesitamos saber, que necesitamos conocer. Sin descuidar, por cierto, que cualquier propuesta editorial en este caso tiene que
no descuidar la sustentabilidad. Entonces se juega en el delicado filo entre lo comercial y lo cultural. Pero creo que lo importante es no renunciar al sentido cultural que tiene el quehacer editorial. Bueno, la etapa para hacer un libro, ya de alguna manera la señalaba, mucha lectura, la selección, discriminación en relación a lo que es mi proyecto cultural o nuestro proyecto cultural, la línea editorial, ¿no? Definir en qué formato va a ir, en qué colección, armar o no colecciones, definir portada y definir el precio, ¿no? Nosotros, por suerte, y aprovecho de hacer también aquí un reconocimiento, no somos nosotros nomás los que hacemos la lectura y seleccionamos, tenemos un comité editorial que está compuesto por profesionales, académicos, periodistas, intelectuales de distintas disciplinas, que son los que nos ayudan, son los que con quienes compartimos la lectura y definimos lo que se va a publicar. Y bueno, es un trabajo que hacen comprometidamente, un trabajo que además hacen ad honorem por el proyecto LOM, ¿no? Bueno, Elizardo, otra de las preguntas acá de Instagram va un poco enlazada a la de Silvia, que ¿es muy caro hacer libros? Mira, depende. Yo creo que esos son libros de texto, existen posibilidades de poder materializar esos deseos en publicaciones que pueden ir de 50 a 100 ejemplares y puedes lograrlo. Evidentemente, las editoriales, hay editoriales que evidentemente hacen otros tirajes de 300, 400 ejemplares, que es algo más comercial. Yo creo que puedes hacer publicaciones que... Accesible. Accesible. Bueno, Paula, esta es como un poco ácida, pero preguntan, ¿cuándo saben que un manuscrito vale la pena? Nosotros somos siempre muy claros de la subjetividad de las lecturas. Entonces, ese saber está siempre entrecruzado por las dudas. Y tenemos que elegir, evidentemente. Nos llegan muchas propuestas y hay numerosas esas propuestas que nos parecen que deberían publicarse. Y sí, podríamos decir una primera etapa de preseleccionar. Y en esa preselección, en la subjetividad de la lectura, porque nos parece que hay una buena escritura, que hay propuestas interesantes. Y en una segunda etapa era entre los que nos preseleccionamos, cuál elegimos definitivamente, digamos, de editar, sin considerar criterios comerciales, sin considerar, no, porque este se va a vender más que otro, sino por esas opciones con la subjetividad de la lectura. Pero no es un saber científico de decir, esta vale y esta no vale, no. Silvia, la última. Esta se repetía mucho, la verdad, entre las preguntas. Creo que va a resolver muchas dudas. ¿Cuál es la diferencia entre una imprenta y una editorial? Bueno, estaban muy entrelazadas. Antes la imprenta y la editorial era como una misma cosa. Incluso hay libros que solo tienen pie de imprenta, ¿no? Porque era la imprenta la que hacían el libro. Pero hacían todo el proceso que hace hoy una editorial, o ya desde hace un tiempo, digamos. ¿Qué es eso? Es la selección, la lectura, la selección y la discriminación, la opción por determinados libros y que responden a la línea editorial de quien publica, ¿no? Y la imprenta es la que hace el trabajo material, el que lleva la idea, el manuscrito, lo materializa en un objeto que es el libro. Por lo tanto, desde la editorial se pasa el libro a la imprenta que saca el libro. Y hay también autores y autoras que se autoeditan, ¿no? Y que pagan por el libro y lo llevan directamente a la imprenta. Es decir, no hay un filtro entre medio. Y en este sentido, claro, una editorial no necesariamente tiene que tener una imprenta. Normalmente yo te diría que la gran mayoría de las editoriales no tienen imprenta. Y nosotros, en un caso, yo creo que acá, a lo mejor hay uno, pero es un caso bien particular de que el LOM esté que haya nacido junto con la imprenta, que nació así desde sus inicios. Entonces, y ahí nosotros, bueno, y en la gráfica, claro, hacemos libros para otros y para LOM también.
con esto cerramos entonces. Le agradezco a los tres por estar acá. Gracias Gracias a ti y todas y todos invitados a la editorial, a la casa de la editorial en Conchitoro 29, donde está la librería, y conocer más de este mundo de los libros, que es un mundo yo creo que siempre aporta, que es bien mágico, desde los más chicos a los más grandes, para ir construyendo caminos, poniéndose en la piel de otros caminos, digamos, y de otras miradas. Sí, gracias. Gracias, Nadia, por este programa, esta invitación. Gracias, Domínguez. Y esperamos que surjan nuevas preguntas, ¿no?, sobre este quehacer editorial y que conozcan nuestros libros. Gracias. Gracias. Les agradecemos el habernos acompañado en este primer capítulo de LOMcast. Esperamos que les haya gustado. En los próximos episodios de este nuevo proyecto iremos abordando distintos temas y también contaremos con entrevistas a escritores y, por qué no, a expertos en diferentes materias. No olviden visitar el sitio web www.lom.cl y también les recomiendo revisar las redes sociales de LOM, estar atentos, ya que pronto lanzaremos un concurso a propósito del Premio Nacional de Literatura Ramón Díaz Heterovich.